Hoy Zamora y Benavente. Marichu García. 1:07 de la tarde, abrimos un tramo provincial en Radio Zamora y Radio Benavente para hablar de un asunto que nos interesa mucho y por igual en Radio Zamora y en Radio Benavente. Esther Martín, buenos días. Buenos días. Ese asunto es el movimiento contra las plantas de biogás que está surgiendo en la provincia, que ha llevado a las pequeñas plataformas a agruparse en una asociación provincial que es Stop Biogás. Están buscando apoyos a su rechazo, han encontrado ya el de las organizaciones agrarias, ayer mismo el de la Federación Provincial de Caza, pero tienen en contra, parece, al gobierno español y desde luego al autonómico, que un poco tarde, pero ayer anunció un marco regulador para este sector de la industria del biogás que ya ha desembarcado en la provincia. Vamos a empezar situándonos en la magnitud que tiene el movimiento a fecha de hoy en Zamora. ¿Cuántos proyectos? ¿En qué lugares? ¿En qué grado de tramitación? María Luisa Gallego, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La repentina proyección de plantas de biogás en la provincia ha empezado, es verdad, a generar una contestación social comparable a la que desató, recordarán nuestros oyentes, hace 5 años la proliferación de macrogranjas de porcino. La vinculación de ambas actividades es incontestable, porque la mayoría de esas plantas, aunque nunca en exclusiva hay que decir, pero sí que plantean la producción de gas y biofertilizantes a partir del aprovechamiento de purines, en general de residuos agroganaderos. Y la oportunidad del negocio supone una solución, también lo dicen, al tratamiento y a la siempre polémica gestión de esos residuos. Pero su irrupción no es casual en un área geográfica que dispone ya de redes de gasoductos, de corredores energéticos. Así que igual que los problemáticos parques fotovoltaicos arriman a los centros y redes de transformación eléctrica para evacuar su producción, pues las plantas de biogás van tejiendo un mapa que se asienta en esas dos realidades, o como mínimo sus promotores las tienen muy en cuenta para viabilizar y rentabilizar su inversión. Así nos encontramos en el último año con iniciativas que, con desigual eco y conocimiento de su existencia, llaman a la puerta de municipios zamoranos como Peleas de Abajo, 2 por falta de una, el Cubo de la Tierra del Vino o Coreses. Los proyectos de esos 3 municipios van tomando forma con la tramitación ya de uso de suelo excepcional, de autorización administrativa o de estudio de impacto ambiental. En otras localidades son los ayuntamientos los que han buscado promotores y se mantienen, por ejemplo, en el aire proyectos como el de Vega de Tera para su anejo de Junquera de Tera. De momento, recordarán también nuestros oyentes, malogrado el intento para facilitar terrenos a la empresa y con un serio conflicto político el que ha derivado. En Santibáñez de Vidriales o en San Cebrián de Castro son los ayuntamientos los que han dado a conocer las conversaciones mantenidas con empresas interesadas en desarrollar plantas de biogás en esos términos. En Cerecinos de Campos ha sido la propia empresa la que lo ha anunciado, vinculando su actividad a la cooperativa, además del consorcio de promoción del ovino. Y menos conocidas son las iniciativas en algún momento anunciadas también en municipios como Santovenia del Esla y Barcial del Barco. Y en este último caso, por cierto, con el trámite de solicitud de autorización de uso excepcional de suelo rústico, también informado ya desde primeros de este año. Gracias, Luisa. Hasta ahora. Así están las cosas. El discurso más favorable que hemos escuchado, además del de la Junta de Castilla y León, es el de uno de los alcaldes implicados, que es el de Peleas de Abajo. Félix Roncero es ganadero, conoce alguna de las más de 11.000 plantas de biogás que hay en Alemania y no le puede parecer mejor solución para su pueblo. No es como lo que están contando los grupos estos, que es falso. Todo lo que están contando es mentira. Y digo, en cuanto a que va a producir olores, va a machacar los caminos, las carreteras, bueno, parece que con esto llega el fin del mundo. Bueno, pues eso todo es falso. Yo esto lo conozco de primera mano porque en el 2005 hice ya bastantes viajes a Alemania para ver bastantes plantas de estas. Y bueno, allí nadie se queja, es todo lo contrario. Están muy potenciadas porque la ecología en Alemania parece que ha sido siempre pionera en Europa y por lo tanto las han potenciado porque al tirar los purines, lógicamente, pues mientras se tapan y tal, pues se está produciendo un olor que molesta a los ciudadanos. Perdón. Y allí pues lo que se hace es se recoge los purines, se añade a los purines la biomasa, que también queda abandonada en el campo en estos momentos porque las pajas, restos de las cosechas no se pueden quemar, como antiguamente se podían quemar. Ahí quedan campos abandonados que no se puede recoger y queda toda esa biomasa que queda perdida en el campo. Todo eso produce una fermentación
natural. Y esa fermentación natural produce un gas, que es el mismo que se recoge en las plantas. Por lo tanto, eliminamos un montón de gas que sube a la atmósfera y se recoge en las plantas y se vende como gas verde que está catalogado, gas verde, y va para toda Europa a las grandes empresas que están mandando muchas emisiones a la atmósfera en su actividad. Bueno, pues este gas tiene el doble de valor que el gas natural y por lo tanto está muy potenciado en Europa porque reduce muchísimas emisiones. Bueno, pues limpio, seguro y útil. Parece que en la Mancomunidad Tierra del Vino los alcaldes ya están convencidos. Se reunieron con la empresa que promueve precisamente una de las plantas de Peleas la semana pasada. Así que vamos a saludar ya a nuestros invitados. Lidia Bermejo, Stop Biogas Cubo del Vino, buenos días. Hola, buenos días. Sergio Correa, Stop Biogas Coreses. Hola, Sergio, buenos días. Hola, buenos días. Genaro Leal, Stop Biogas Zamora. Hola, Genaro, buenos días. Buenos días. Que es la plataforma que acaba de nacer y que reúne, digamos, a las plataformas comarcales que están en marcha. Bueno, conoce los proyectos del alcalde de Peleas, como dicen conocerlos ustedes. ¿Cómo puede haber interpretaciones tan distintas respecto a las implicaciones que tendría una instalación de este tipo, una planta de biogás? Bueno, pues esto, de momento no tenemos informaciones de los proyectos de Peleas porque no han pasado a periodo de información pública. Simplemente lo que se había tramitado es una recalificación de los terrenos, que fue lo que salió publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, pero en ningún caso esto le daría derecho a empezar la construcción como parece que se está dando por fotografías que tenemos, que ya ha habido movimientos de tierras y vallado del terreno y de hecho, bueno, se han hecho agujeros. Entonces, estamos hablando de una industria que va a producir gas y fertilizantes y esto lleva unos procedimientos administrativos que tendría que autorizar la Junta. No basta con que un ayuntamiento promueva la recalificación de un terreno para que puedan empezar a realizar las obras. Y por otro lado también esto que hablan de a nivel de Europa, de Alemania, que hay 10.000 plantas. Bueno, en Alemania habrá 10.000 plantas, pero mayoritariamente las plantas que existen en Alemania son para el autoconsumo de pequeñas explotaciones, de granjas y que se autoabastecen con este gas. Muy diferente a los proyectos que están planteando para toda nuestra provincia, que se basan en el juntar en un solo punto una cantidad ingente de residuos y no solo agroganaderos, o sea, no estamos hablando solo de purines y de paja, sino que estamos hablando de residuos de industria agroalimentaria, de lodos de depuradora, etcétera, etcétera, que por mucho que digan y prometan que esto solo se va a utilizar esto, la ley perfectamente les permitiría usar todo este tipo de residuos. En contra, entonces, de la magnitud de los proyectos que conocen, Stop Biogas, en contra de la magnitud, no del modelo de las plantas, ¿o también? Bueno, el modelo, hay una problemática con los purines. Bueno, esto ya se sabía en Alemania cuando empezaron a dejar de promover la industria porcina, después se trasladó a Cataluña y ahora nos han traído aquí el problema. Se sabía las consecuencias que esto podía traer a largo plazo. Entendemos que los ganaderos no tienen culpa ninguna y por supuesto las instalaciones que tengan y los ganaderos que estén trabajando no tienen ninguna culpa y pueden mantener su actividad. Pero si estamos hablando de que existe un problema de contaminación de nitratos por el uso de purines, ¿por qué se siguen dando licencias sin control? ¿No sería primero atajar la raíz del problema? Un problema sobre el que vamos a seguir hablando enseguida en Radio Zamora y Radio Benavente. Estamos con la plataforma Biogás, con algunos de los colectivos que la integran. Ha convocado este sábado por la tarde, a partir de las 6 en la Plaza de Viriato, en Zamora, una manifestación que recorrerá las calles del centro hasta terminar frente a la Junta de Castilla y León, en la Plaza de la Marina. Continuamos enseguida. Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Marichu García. Y con Esther Martín estamos hablando de las plantas de biogás, la situación del movimiento en la provincia. Seguimos, Esther. Sí, porque me ha surgido una duda. Preguntaba si el rechazo era la magnitud de estos proyectos más que al sistema en sí, y escuchábamos a alguno de los responsables de estas plataformas hablar de las macrogranjas porcinas como uno de los grandes problemas que han derivado en la instalación de estas plantas de biogás para solucionar los problemas de vertidos de purines. Pero yo me pregunto si a día de hoy es
preferible el uso tradicional que se está haciendo de esos purines a una planta de biogás? ¿Contamina más ahora de lo que podría hacerlo en su momento? Pues estudiándonos los proyectos, lo que nos hemos dado cuenta al final que este tipo de plantas, la tecnología que pretenden instalar, el nitrógeno total que entra en estas plantas es prácticamente el nitrógeno total que sale. Bueno, se perdería algo por el tema de emisiones de gases y así, pero prácticamente sería el mismo. Entonces, si hubiera un problema con los nitratos, esto en ningún caso lo solucionaría, porque en muchos casos en la planta del Cubo del Pino se van a gestionar, me parece ahora el dato, cerca de 96.000 toneladas de purines anuales, y las van a concentrar además trayendo purines desde un radio bastante amplio, y las van a concentrar en un punto. Y esto además después no creamos que esto va a salir algo sólido que lo van a llevar lejos, ni mucho menos. De aquí sale, bueno, según la normativa de fertilizantes, con que tenga un 20% de materia seca ya se podría utilizar como enmienda orgánica, y esto es lo que pretenden, echar un residuo prácticamente líquido otra vez en nuestros campos. Y no solo estamos hablando de echar lo que se echa hasta ahora, que serían purines y estiércoles, sino que a esto le tendríamos que añadir otro tipo de residuos, como son lodos de depuradora, en residuos de industria agroalimentaria, cenizas de dudosa procedencia, que bueno, hemos visto que en 2021 la Unión Europea ha abierto la mano para que cenizas procedentes de industria de siderurgia y de papeleras, por ejemplo, entre otras, que es con alto contenido de contaminantes, puedan ser utilizados para fertilizantes. En esta planta del Cubo del Vino, centrándome en un proyecto que es de los pocos que tenemos entre manos todavía, información que podamos contrastar, hace referencia a 5.000 toneladas de cenizas anuales. Se entiende que si la ley les permite echar este tipo de cenizas, pues entiendo que podrían echarlas. Estamos hablando de cenizas que tienen altas concentraciones de metales pesados, de dioxinas, de furanos, que son sustancias muy contaminantes y persistentes y que se acumulan en el medio ambiente, en los animales, en las personas. Y la legislación a la que hace referencia, por ejemplo, la normativa, creo que es ahora mismo Reglamento 2019/1009, hace referencia a las concentraciones que tendrían permitido estos controles y normas tan férreas a las que aluden, permitirían hasta echar un microgramo por kilo de mercurio, no sé si es 1 o 2, no, microgramos, no, miligramos, 1 o 2 miligramos de plomo, 5 gramos de plástico por kilo. ¿De acuerdo? Esto es lo que permite la ley, y por supuesto que si no pasan estos niveles no se podría alegar nada, porque legalmente podrían hacerlo. ¿Ha habido reuniones en las localidades de las que vosotros venís sobre las plantas que están en proyecto en el Cubo del Vino? Sí, Lidia. Sí, mira, en el Cubo del Vino el pasado día 26 la empresa de Biorig Energy, Cubo del Vino SL, se acercó para dar una charla, y bueno, el descontento se notó de los vecinos, porque esta empresa no dice lo mismo que pone en los proyectos. Quiero decir, cuando se le hacía una pregunta de se van a utilizar residuos de industria agroalimentaria, ellos decían que no, a lo que en el proyecto viene que sí. Entonces ese descontento de esa poca información y tan mala, por así decirlo, pues es lo que nos lleva a estar en esta situación de no querer que esta planta se ponga allí ni en ningún pueblo de la provincia. Se aclararon dudas que presentaban los vecinos, aunque después de eso se constatara que el rechazo es firme del Cubo del Vino a la planta. No se aclararon dudas. Los vecinos salieron de allí casi con más dudas de las que iban. Lo digo por la reunión con los alcaldes que hubo en el seno de la Mancomunidad recientemente, que nos contaba el alcalde de Peleas de Abajo, y que dijo que la empresa les había convencido a todos. No sé en el caso de Corese, Sergio, por lo que conocen los vecinos, cómo es la situación. En Corese de momento todavía no ha habido ninguna reunión. Se ha solicitado, yo personalmente he solicitado al ayuntamiento que dé explicaciones, y de momento, después de más de 15 días que se solicitó por escrito, no hemos tenido respuesta, sino que además la respuesta del ayuntamiento es callarse, y los que estamos, como yo en ese sentido, estamos en contra, desde arrancar carteles del Stop Biogás, incluso amenazar, porque lo que quiere es que el pueblo sea sumiso ante él y ante la planta de biogás, y lo que yo no voy a permitir es que se ponga una planta
a menos de casi de la primera vivienda, a 60 metros, 90 y 100 metros de las viviendas. O un poco así más conocido como puede ser el convento, que se va a poner aproximadamente a unos 350 o 400 metros de lo que es un hotel más emblemático de casi de la provincia de Zamora, y a menos de 1 kilómetro de lo que es el casco urbano de Coreses. ¿Teméis que el apoyo que parece impulsan tanto la Unión Europea como España por esta tecnología, la del biogás, para conseguir, para lograr una transición energética y el cumplimiento de los objetivos antes de 2050, haga que los controles quizá no sean tan rigurosos como deberían ser, tanto a los proyectos como al funcionamiento posterior de las plantas? Sí, porque yo creo que personalmente en Coreses, como ya tenemos lo que son todos los gaseoductos y todo, están intentando aprovecharlos para mirar a estas plantas tal, pero tampoco están mirando qué va a pasar después de estas plantas, ni dónde van a ir los desechos, ni nada. Y el problema es que tenemos agricultores que están diciendo, si esto no lo echan en las tierras, ¿cómo va a pasar luego a los cultivos? Porque hay cultivos que son incluso comestibles, como de huertos y todo, que no saben qué va a pasar, si luego el producto va a tener toxinas de lo que sale de la planta o no. Genaro. Sí, bueno, los controles a los que aluden y demás, bueno, ayer hemos visto declaraciones del consejero en el que dicen que están preparando un plan de desarrollo de esta industria, que por supuesto, como estamos viendo, al final no se trata de proyectos individuales como nos han querido hacer ver, sino que se trata de un plan en toda regla con líneas de ayudas. Y estos planes que pueden tener efectos a gran escala sobre el medio ambiente y sobre, vamos, que en el medio ambiente al final es donde vivimos las personas, deberían de someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental estratégica, ¿vale? Que no dependería en última instancia ese análisis de la Junta, sino ya estamos hablando del Ministerio, porque es algo que supera la escala de proyectos individuales. Y ellos dicen que están trabajando en garantías para esta normativa, y por otro lado ya han admitido a procedimiento administrativo a muchas de estas plantas, porque ya lo han aceptado, aunque todavía no hayan dicho la última palabra. El procedimiento ya está en marcha. Tenemos la del Cubo, que ha finalizado el periodo de alegaciones el pasado viernes. Tenemos la de Coreses, que está ahora mismo en periodo de alegaciones hasta el día 30. O sea, vamos, de alegaciones de información pública. Quiero decir que la gente, los ciudadanos podemos presentar alegaciones a estos proyectos. Y en el Boletín Oficial de Castilla y León, quien quiera puede verse y estudiarse estos proyectos y los estudios de impacto ambiental a los que están obligados por esta ley de evaluación de impacto ambiental ordinaria a la que se están sometiendo. Pero entendemos que antes de someter estos proyectos a estos procedimientos administrativos, antes habría que haber sometido lo que es el plan de desarrollo de esta industria a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental estratégica, como decimos. Mayor control en el efecto que puedan tener y evidentemente todos esos estudios de impacto, pero en su hoja de ruta el MITECO ya en el año 2020, creo recordar, hablaba de la necesidad de la cooperación local para que precisamente este tipo de empresas pudieran tener un aprovechamiento local. Yo no sé si en alguno de esos proyectos que habéis llegado a ver se habla en algún momento de cómo podrían beneficiar a aquellos municipios en los que se instalen, porque existen posibilidades y en otros sitios se están utilizando, como la utilización de ese gas que pueda producirse o otras utilizaciones de la energía que generen en esos ayuntamientos. Y en algunos se establece alguna medida que de alguna forma podría compensarlo. A ver, en principio los únicos beneficios que se esperan pues sería lo que se ha hablado, que al final un puñado de puestos de trabajo. En el caso de Coreses no sé si en la planta sí son 4 puestos de trabajo. En el Cubo para el funcionamiento de la planta son 9 puestos de trabajo. Y económicamente, pues concretamente en los pueblos donde caiga podría tener beneficios económicos, pero estamos hablando de que los daños que puede causar superarían con creces a los beneficios económicos que se alega. Pues estamos hablando de prácticamente que nos echarían de nuestro territorio, unos daños para la ganadería, para la agricultura, para todo el turismo.
para eso, para la vida de la gente de los pueblos, o sea, para la calidad de vida en verano, porque están hablando de Alemania. En Alemania no creo que superen los 40 grados como nos pasa aquí durante varias semanas seguidas, que esto aumenta la volatilidad de los compuestos causantes de los malos olores. ¿Vamos a poder abrir las ventanas en verano para ventilar o tenemos que tenerlas cerradas porque en el proyecto del Cubo, por ejemplo, no cuentan con un estudio de olores? En el de Coreses porque dicen encima, vamos, es que el papel lo soporta todo y componer que no huele, pero bueno, esto habrá que demostrarlo científicamente, ya hay estudios. Entiendo que hay estudios que demuestran todos esos problemas que estáis diciendo que pueden provocar estas plantas. Por supuesto, y no solo estudios, sino que desde las plataformas hemos tenido contacto con la gente que vive en pueblos donde ya están funcionando este tipo de proyectos y las graves consecuencias que tienen. Pues eso, al final en vez de atraer gente es todo lo contrario. La gente, si estás oliendo a podrido continuamente, al final no puedes vivir y te vas a terminar huyendo. Por supuesto, el turismo nadie va a asentar. Los pocos establecimientos que haya turísticos y hosteleros de la zona, pues eso, también se verían afectados. Entonces, pero bueno, tenemos en cuenta sobre todo no las opiniones, sino las vivencias reales de los ciudadanos que en estas zonas donde ya se han puesto en funcionamiento este tipo de plantas. Cita va a ser otro día, Genaro, Valencia, Albacete. ¿Con esa gente estáis en contacto? Campillos, sí. En Málaga, claro, hemos hablado con vecinos, sí. Y os transmiten ese malestar por las molestias continuas que provocan estas instalaciones. Por supuesto, que en principio se lo habían vendido muy bien y que todo eran buenas palabras y que iba a quedar mucho dinero. Y bueno, esto de las buenas palabras al final se queda en papel mojado. Luego la realidad es bien distinta por lo que nos han transmitido. Lidia. Sí, nada, mira, yo solo quería decir, bueno, en la reunión que estuvo la empresa en el Cubo, nos quisieron dar a entender que la planta se encontraría a más de 3 kilómetros del municipio, con lo cual es mentira porque se encuentra a 2,45 para ser exactos kilómetros del municipio. Con esto también quiero decir que se gestionarán 200.000 toneladas de residuos, a lo que habría que pensar un poco que ya no es decir es una cosa buena, es un bien para el pueblo, es un dinero que entra en el pueblo. Yo creo que lo primero está la salud antes que el dinero, desde mi punto de vista, y habría que barajar esa posibilidad también. Bueno. Y os manifestáis el sábado en Zamora, primero porque queréis llevar esa protesta a la puerta de la Junta de Castilla y León, la Delegación Territorial de Zamora. Segundo, porque queréis hacer partícipe a la capital de que el riesgo, pensáis, también está aquí, en Zamora. No sé si pulsáis concienciación social. Yo creo que no la hay en Zamora respecto a este tema. Respecto a este tema, yo creo que todavía no veo a mucha gente así en Zamora que esté muy en ello, pero sí que les pedimos que si nos pueden acompañar el sábado sería bueno, porque ya no es solo en los pueblos de alrededor, sino que Zamora se va a encontrar también metida en este tema de las plantas. Y bueno, pues todo el apoyo que podamos juntar sería bueno. Además, yo creo que sobre todo la de Coreses, que estamos a, se puede decir, 7 kilómetros de Zamora, como un día venga lo que es el viento dirección Zamora, puede llegar a lo que es la zona de Vistalegre, el barrio, más o menos, que es un barrio nuevo, puede llegar bastante bien el olor, igual que puede llegar a Fresno, que está a 2 kilómetros, y creo que ahora mismo las instituciones provinciales y municipales, como puede ser Ayuntamiento, Diputación, se lo debería tomar en serio, porque si los olores llegan a lo que es el barrio de Vistalegre, el Ayuntamiento de Zamora tendrá que tomar medidas. Y qué mejor que ahora mismo a lo mejor los que están gobernando puedan mostrar el apoyo igual que están haciendo ante la Junta de Castilla y León, solicitando moratorias o estudiando solicitar más moratorias, como puede ser el caso de Izquierda Unida, que ya la solicitó, o el Partido Socialista, que la quiere solicitar, porque ahora mismo en el ayuntamiento no se lo toman más en serio, o en mi caso, que gobierna el Partido Socialista, hace caso a lo que están hablando desde el nivel autonómico e intentan paralizar o estudiar o dar la cara, por lo menos en ese sentido, con la planta de Coreses, porque es una desinformación total y los vecinos nos estamos pensando de decir, si nuestro ayuntamiento no nos dice las cosas, la empresa que venga menos nos lo va a decir.
Pues Stop Biogas, que se manifiesta este sábado por las calles de Zamora, y gracias aquí por venir a exponer vuestros argumentos. Genaro Leal, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sergio Correa, de la plataforma de Coreses. Gracias por venir. Lidia Bermejo, de la plataforma de El Cubo del Vino. Muchas gracias. Compañeros de Radio Benavente, hasta más ver, ¿eh? Y oyentes, adiós, 1:35. Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Marichu García.